Hola, mi nombre es Javier Chizaguano, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. En este caso veremos una solución de una EDO de series de potencia. Para ello, consideramos la serie de potencia de la siguiente manera. La sumatoria cuando tiende al infinito de n es igual a 1 de x sub n sobre n multiplicado de n más 2. Para obtener el intervalo de convergencia, analizamos el comportamiento de los extremos, calculando así su función suma en el interior de dicho binomio. Para determinar la suma, descomponemos en fracciones parciales el coeficiente del término general, encontrando así el radio de convergencia de la serie de potencia. Como podemos divisar, el radio aplicando el límite de n cuando tiende al infinito es igual a 1. La serie tiene el mismo carácter de la serie de convergencia en el extremo de x es igual a 1. Por ello, consideramos la siguiente deducción. La sumatoria del infinito de n es igual a 1 de 1 sobre n al cuadrado. Entonces la serie en el extremo de x es igual a 1 converge absolutamente y el intervalo de convergencia es de menos 1 a 1. Para calcular la suma de la serie en los puntos del valor absoluto de x mayor a 1, descomponemos de la siguiente manera. Llegando así como en consecuencia que la sumatoria cuando tiende al infinito de n es igual a 1 de t sub n es igual a 1 sobre 1 menos t, llegando así al intervalo de convergencia. Si x pertenece a 0 a 1, entonces el intervalo de 0 x obtendremos de la siguiente manera, aplicando la integral de la sumatoria cuando tiende al infinito de n es igual a 1 de t sub n, que es igual al logaritmo de x de 1 menos x. Y si x pertenece a menos 1, 0, entonces en el intervalo de x a 0 obtendremos de la siguiente manera. De la integral de 0 a x de la sumatoria del infinito de n es igual a 1 de t sub n es igual al logaritmo de 1 menos x. A continuación, seguiremos con el video. Entonces teníamos que en consecuencia que la sumatoria de n es igual a 0 al infinito de x a la n sobre n es igual a la sumatoria de n es igual a 1 al infinito de x a la n más 1 sobre n más 1 menos el logaritmo natural de 1 menos x. Tal que x a la e de menos 1,1 sea x diferente de 0. Entonces tenemos que la sumatoria al infinito de n es igual a 1 de n sobre n más 1 es igual a la suma a 1 sobre x al cuadrado por la sumatoria de n igual a 1 al infinito de x a la n más 2 sobre n más 2. Entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre x al cuadrado que multiplica a x al cubo sobre 3
más x a la cuarta sobre 4 más x a la n sobre n. Entonces, me quedaría 1 sobre x al cuadrado por la sumatoria al infinito de n es igual a 1 de x a la n sobre n menos x al cuadrado sobre 2. Entonces esto es igual a 1 sobre x al cuadrado menos el logaritmo natural de 1 menos x menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, proseguimos con el ejercicio. Entonces esto nos queda igual a 1/2 menos 1 sobre x menos el logaritmo natural de 1 menos x sobre x al cuadrado. Entonces, finalmente, la suma para la serie x a la e de menos 1,1 tal que x sea diferente de 0 es. Entonces, nos queda que la sumatoria de n es igual a 1 cuando es al infinito de x a la n sobre n a la n más 2 es igual a 1/2. Entonces, 1/2 más 1 sobre x más el logaritmo natural de menos 1 sobre x al cuadrado menos el logaritmo natural de 1 sobre x. Y esta es la formación de nuestra serie. Espero que les haya servido el video y será hasta la próxima. En el siguiente apartado vamos a ver un ejercicio de la transformada de Laplace. Mi nombre es Jorge Cuadrado, comencemos. Sabemos que la transformada de Laplace de una función s típicamente existe para todos los números reales s mayores que a, donde a es una constante que depende del comportamiento de crecimiento de la función t. Gracias a la transformada de Laplace se pueden resolver muchos circuitos, siempre que sean Laplace transformables, los cuales son muy difíciles de resolver en el dominio del tiempo. Un ejemplo de estos son los circuitos con múltiples inductancias y condensadores, ya que por cada uno de estos componentes que se agregue, la ecuación resultante es una ecuación diferencial de mayor orden. Al transformar este tipo de circuitos al dominio de Laplace, las ecuaciones se simplifican considerablemente y es posible resolverlas en ese dominio, para después llevarlas al dominio del tiempo resueltas. A continuación vamos a ver un ejercicio en donde aplicaremos la transformada. Un peso de 16 libras suspendido de un resorte lo estira 2 pies. En el instante t igual a 0, el peso se ala 3 pies por debajo de la posición de equilibrio y se suelta. Asuma una fuerza amortiguadora de 4 veces la velocidad instantánea. En el instante t igual a 2, el peso recibe un golpe seco desde abajo, que transmite 2 unidades de momentum a la masa. Además, en el instante t igual a 4 se activa una fuerza externa con una magnitud de 4 unidades. Entonces, vamos a determinar la ecuación diferencial y con las condiciones iniciales que describen el movimiento. También vamos a encontrar la posición del peso en cualquier instante t. Y además, cuál va a ser la posición del peso en t igual a 5. Bueno, vamos a ver que la fórmula para calcular la constante del resorte es la siguiente. F es igual a K por S, donde F será el peso de 16 libras y S la elongación del resorte. Despejando la fórmula, sabremos que la constante será igual a 8, con lo cual el modelo matemático queda de la siguiente manera. Para esta parte vamos a utilizar los valores del modelo matemático anterior para aplicar la transformada, en la cual podemos despejar xs, en el cual nos daría como resultado 3s más 3 sobre s más 4 al cuadrado menos 4 Euler a la menos 2s sobre s más 4 al cuadrado más
8 Euler a la menos 4s sobre s por s más 4 al cuadrado. Cabe recalcar que el menos 2 que acompaña a la función delta se debe a que el golpe es desde abajo con una intensidad de menos 2 unidades. Además, debemos recordar que x0 es igual a 3, pues el peso está por debajo de la posición del equilibrio. De esta manera podemos aplicar fracciones parciales a xs, en el cual nos daría como resultado 3 sobre s más 4 menos 9 sobre s más 4 al cuadrado menos 4 Euler menos a la menos 2s sobre s más 4 al cuadrado más 8 Euler menos a la menos 4s sobre s más 4 menos 32 Euler a la menos 4s sobre s por s más 4 al cuadrado. Ahora bien, después de haber resuelto el literal anterior y encontrar la función de la posición del peso en cualquier instante t y obtener la función subrayada en rojo, aplicando las propiedades de la transformada inversa a esta ecuación tenemos que esto es igual a 3 transformada inversa de 1 sobre s más 4 menos 9 transformada inversa de s más 4 al cuadrado menos 4 multiplicado por e elevado a la menos 2s transformada inversa de 1 sobre s más 4 al cuadrado más 8e elevado a la menos 4s transformada inversa de 1 sobre s más 4 menos 32e elevado a la menos 4s transformada inversa de 1 sobre s más 1 más transformada inversa de 1 sobre s más 4 al cuadrado. Ok, para resolver esta ecuación debemos tener claro las transformadas inversas por tabla y un teorema de traslación de la transformada de Laplace. Entonces procederemos a resolver cada una de las transformadas inversas para hallar la ecuación final y reemplazar en un tiempo igual a 5. Entonces tenemos que el 3 que salió como propiedad de la transformada inversa como constante se mantiene y esto multiplica por e a la menos 4t. Esto puede ser descrito por la parte que estamos señalando a continuación. Y entonces procedemos con la siguiente, sería menos 9, todo este factor de transformada inversa puede ser igual a la transformada inversa de 1 sobre s elevado al cuadrado, es decir que hicimos una tipo de identidad de s más 4 es igual a s, y por conocimiento de la transformada inversa de n factorial entre s elevado a la n más 1 que es igual a la t a la n, tenemos que el 9 se multiplica por una t, porque nuestro denominador s cuadrado es igual a n más 1, entonces nuestra n tendría que ser igual a 1 para que sea al cuadrado, multiplicado por la misma respuesta de la transformada inversa por tabla, que sería e elevado a la menos 4t. Y ahora tenemos un caso especial donde aplicamos el teorema de la traslación de Laplace, que sería nuestro 4 que multiplica como anteriormente resolvimos, todo esto se transforma en t elevado a la 1, pero por tener e a la menos 2s tendríamos que completarlo y ponerle nuestro valor a restarle a la letra t que tenemos desde un principio. Entonces sería t menos 2 multiplicado por e a la menos 4 y también en el exponente reemplazar la letra t por t menos 2 y esto multiplicarle por otra función que en el teorema le podemos llamar f de s, pero en nuestro caso por facilidad le vamos a llamar h, multiplicado por t menos 2 más 8 e a la menos 4 y seguimos manteniendo el t a la menos 2 multiplicado por nuestra función h otra vez multiplicado por nuestra t a la menos 4 menos 32 multiplicado por t a la menos 4 e a la menos 4 multiplicado por t a la menos 4 y también por nuestra función h t a la menos 4 y menos el 32. En fin, hemos hallado ya la ecuación que nos permite reemplazar en un tiempo igual a 5, que nos da como resultado 0,454137. Si fue un poco breve la explicación, podrías ir deteniendo el video en cada parte que necesites, y para resolverlo necesitas tener súper claro el teorema de traslación y las propiedades de la transformada inversa de Laplace.
A continuación se mostrará una figura y con eso es todo. Muchas gracias.